Hola amigos, mi nombre es Belén Martel, soy psicóloga de profesión y hace un tiempo estuve en Madrid, España, estudiando una maestría en gestión del talento humano. Actualmente soy líder de jóvenes de la Iglesia Fuente de Vida. Estamos ubicados en Las Delicias, a unos pocos metros de la playa. Por si alguna vez quieren visitarnos con el grupo de jóvenes, estaremos muy felices de recibirlos. Quiero comentarles que me siento muy feliz y honrada de poder tener este espacio para compartir. Son una iglesia a la cual se le admira mucho por la creatividad y el trabajo que vienen haciendo con los jóvenes. Antes de empezar, quiero comentarles dos cosas. Lo primero es que necesito que tengan a la mano un lapicero, un lápiz, un papel o una agenda en la cual puedan apuntar todo lo que van recibiendo de parte del Señor y lo que van aprendiendo ustedes. Y en segundo lugar, yo he recibido de forma previa algunas preguntas que voy a ir contestándole en el lapso de este Facebook Live. Pero si alguno de ustedes tiene a alguien que quiere estudiar psicología o ustedes se están animando a estudiar psicología como carrera, pueden consultarme de forma directa por Instagram. Estaré muy felices de responderles. Como les comentaba, tenemos 4 preguntas para responder. La primera es, ¿qué es la psicología desde una perspectiva cristiana? Quiero comentarles que la psicología se encarga de ayudar a la persona a poder potenciar las habilidades, competencias y capacidades que tiene. En ese mismo sentido, la psicología cristiana anima al creyente a poder desarrollar los talentos y dones que fueron depositados en él, pero no para su propia gloria, sino para la gloria del Padre. Pregunta número 2. ¿Por qué necesitamos psicólogos cristianos? La carrera de psicología es muy amplia. Tenemos aquellos psicólogos que trabajan en terapia de forma individual y colectiva, hasta aquellos que trabajan en el área de recursos humanos en una organización. Personalmente creo que la gracia del Señor es infinita y como iglesia necesitamos aprender a valorar la diversidad de talentos y de carreras. Tener un psicólogo en la iglesia nos anima a cuidar nuestra salud mental y emocional, nos reta a ser más como Jesús. Es decir, tendremos a creyentes cuidándose integralmente para que puedan trabajar de forma más eficaz en la tarea o la labor que se les ha encomendado. Asimismo, un psicólogo puede estudiar consejería bíblica y ayudar a responder algunos problemas personales y sociales que puedan haber en la iglesia. Y también un psicólogo puede ser parte de un staff de organización de la iglesia, puede ayudar a programar algunos talleres para el liderazgo, de coaching o algunos, tiempos de team building para toda la iglesia. Pregunta número 3. ¿Será cierto lo que dicen algunos hermanos, que la psicología termina reemplazando a la Biblia? Respeto mucho la posición de algunos cristianos frente a la psicología, pero mi respuesta a esta pregunta sería no. Recuerdo mucho cuando era pequeña, exactamente a mis 11 años, y yo decidí haber estudiado psicología por inspiración de un psicólogo cristiano, y admiré mucho su trabajo y personalmente me ayudó mucho. Así que con toda esta emoción de una niña de 11 años, adolescente, fui a mis padres y les conté mi decisión de estudiar esta carrera. Ellos se emocionaron mucho porque era pequeña, pero también tenían muchas dudas y muchas de ellas eran ideas erróneas acerca de la psicología. Así que para ayudarme y ayudarnos como familia decidimos ir a pedir consejos de pastores y de psicólogos cristianos que nos ayuden a resolver todo este dilema y todo aquello que queríamos saber. Todos estos años como profesional, como psicóloga y en el campo laboral, puedo realmente afirmar que nada, absolutamente nada, jamás podrá opacar o quitar el trabajo que realiza el Espíritu Santo cuando leemos la palabra de Dios. Porque ese trabajo es lleno de propósito. Es un trabajo que es eterno y no es efímero. Por lo tanto, creo que como iglesia necesitamos aprender a estar informados, aprender a preguntar antes de juzgar, aprender a recibir a las personas y darles orientación acerca de su carrera. Pregunta número 4. ¿Qué consejo le das a los jóvenes cristianos que quieran estudiar psicología? Tengo 4 consejos para ustedes que espero les ayude y tomen apuntes de esto. El primer consejo es: ve a tu pastor y líder y cuéntales aquello que estás sintiendo en tu corazón.
El error que mayormente cometemos como jóvenes es pedir consejos en lugares y personas equivocadas. Alcánzalos a través de una llamada o videollamada y abre tu corazón para contarles este sentir que estás teniendo, para que ellos puedan rodearte con palabras y oración y así puedas tener una dirección clara de lo que el Señor quiere para ti. Porque no te olvides que son 4 o 5 años y hasta más años en los cuales vas a invertir de tu vida. El segundo consejo es que puedas pedir apoyo a psicólogos cristianos, no solo referente a cosas técnicas de la carrera, como los cursos, la malla curricular, los profesores o en qué puedes trabajar después. Todo esto es importante, eso nadie lo duda. Pero también tienes que estar informado de aquellas batallas que vas a luchar dentro, porque no olvides que vas a toparte con diferentes ideologías y posturas. El tercer consejo, a mí me hubiese gustado saberlo antes de estudiar la carrera y me gustaría compartirlo contigo ahora. Es el poder estudiar apologética. La apologética te ayuda y te anima a poder defender tu fe. Y como cristianos necesitamos saber defender nuestra fe de forma amable y con ética. Yo recuerdo que cuando estudiaba la carrera de psicología, tenía aproximadamente, 16, 17 años, era muy joven y tenía muchas dudas. Habían profesores que eran muy rudos y como yo decía que era cristiana, tendían a atacarme en cierto sentido. No eran malos, no eran malintencionados, pero tenían diferente pensamiento a mí. Entonces ahí me ayudó mucho en ese tiempo leer libros de apologética. Me vi muchos videos de William Lane Craig y Ravi Zacharias. Ambos son autores muy buenos de la apologética y te van a ayudar a definir las posturas básicas y esenciales para poder defender y proclamar tu fe de forma libre. El último consejo que me gustaría compartir contigo es que puedas escoger a 3 mentores que vas a tener durante estos 5 años de carrera profesional. Te animo a que escojas como primer mentor a una persona madura dentro de tu iglesia. Puede ser tu líder o tu pastor. Personas que puedan ser sinceras para corregirte, para animarte y también para discipularte cuando sea necesario. La segunda persona es alguien relacionado a tu carrera profesional, si es psicólogo, si es economista, etc. Pero que sepa del tema y que sea cristiano y que pueda orientarte en la carrera que vas a tener, que no siempre es en cúspide, hay veces en donde va a ser un poco hacia abajo. Y en tercer lugar, te pido que escojas como mentor a alguien que admires por su carácter y su labor profesional. A una persona que sientas que está inspirando a otros a poder continuar. Puede ser una persona emprendedora, una persona que ya tenga un negocio estable, etc. Pero siempre rodéate de personas maduras que puedan animarte y puedan orientarte en todo este tiempo. Espero que estos 4 consejos te hayan animado a poder cultivar la carrera, el talento que el Señor te ha dado. Y bueno, para cerrar esta parte de los consejos, lo último que te puedo decir es que no temas. Si el Señor ha puesto un deseo en ti y ves que los pastores, los líderes y a otras personas maduras apoyan esa decisión, ve para adelante, porque el Señor, cuando pone un deseo y Él es el quien lo encamina, el final y el propósito va a ser bueno. Antes de terminar esta transmisión, hay algunos puntos que quiero compartir contigo. El primero es que la salud es un regalo del Señor. Y esta es completa. Tenemos la salud física, la mental, la emocional, la espiritual, etc. Pero también tenemos que reconocer que como cristianos muchas veces hemos ignorado la importancia de cada una de ellas y nos hemos descuidado. No sé cuántos de ustedes alguna vez han subido a un avión y antes de que el avión despegue siempre hay todo un protocolo de seguridad que nos lo ponen por un video o la hermosa nos cuenta. Hay uno en específico que a mí siempre me ha llamado la curiosidad y siempre recuerdo, y es este en donde dice: ante una emergencia, asegúrese de poner su propia mascarilla de oxígeno antes de socorrer al resto. Al principio yo recuerdo que pensaba,
esto suena muy egoísta, esto suena como que quiero ayudarme a mí mismo, pero los demás no me interesan. Pero la realidad y la finalidad de esto es que tú puedas ponerte tu mascarilla y puedas ayudar a la otra persona por más tiempo. Porque sin mascarilla podemos perder la conciencia y desmayarnos fácilmente. Cuando aprendemos a cultivar nuestra salud mental, espiritual, emocional y física, podremos ayudar y animar a otros a hacerlo. El huerto de tu vida estará bien cultivado y podrás ofrecer los mejores frutos a las personas. Buenos consejos, buenas palabras, buenas acciones y años de servicio y muchas cosas más. Punto número 2. Nuestra meta como iglesia global es dar a conocer el mensaje de Jesús. Esta meta debe arder en nuestros corazones todos los días. Desde los pequeños, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los grandes, todos debemos tener este mismo sentir en Jesús. Hay profesionales como los psicólogos, los médicos, los científicos y personas de diversas carreras que anhelan escuchar el mensaje de salvación desde una persona como tú, con tu carrera, con tu situación laboral, con tu experiencia, con tu tiempo en el Evangelio, etc. Creo que debemos ser una iglesia que orienta a los profesionales, una iglesia que los anima, los apoya, en lugar de alejarlos y dividirlos. Asimismo, debemos animar a aquellos jóvenes que desean y sueñan tener una profesión, que tienen este anhelo como parte de su vida. Debemos dejar por un lado la idea de que si este joven se va a la universidad, se aleja completamente de su fe. Yo personalmente puedo decir que la universidad para mí ha sido un campo en la que mi fe ha crecido de forma inmensa, en donde he conocido la realidad de la palabra, donde he conocido qué es mi fe, donde he visto más mis valores y mis creencias, así que no creo ser la única. Debemos dejar de satanizar este espacio de las profesiones y debemos animar a los demás, porque necesitamos a más jóvenes creyentes en la universidad. Anímate a estudiar constantemente la palabra del Señor. Asiste a estudios bíblicos inductivos que haga tu iglesia o tal vez otras comunidades. Y haz todas las preguntas posibles a tus pastores, a tus líderes o a personas maduras. No te quedes solamente con la información que recibes en internet, porque muchas veces esta información está distorsionada y no está completa. En la iglesia tenemos a algunos jóvenes, ya por nombre, que nos llaman constantemente para hacernos preguntas. Desde las preguntas más simples como ¿quién es esta persona en la Biblia? ¿O qué significa este nombre? O algunas preguntas que a veces están erradas, pero valoramos y admiramos a aquellas personas que se atreven a preguntar. Y eso deberíamos hacer todos nosotros, dejar a un lado el miedo por las preguntas o el asombrarnos si alguien pregunta y empezar a admirar a aquellos que se atreven a resolver sus dudas. Creo que no hay pregunta que nos haga quedar mal o preguntas que nos haga quedar como personas tontas. Creo que es valiente aquel que se arriesga a preguntar a pesar de que otros puedan reírse o burlarse. También te animo a que puedas tener devocionales en tu casa y tiempos de adoración. Cultivar una intimidad con el Espíritu Santo nos ayuda a que podamos entender más quién es Jesús, conocer cómo es Él, qué características tiene, qué cualidades tiene y poder desarrollarlo y poder entenderlo más para dejar que Él crezca en nosotros. Y esto nos ayuda a poder reflejarlo de mejor forma en todos los ámbitos de nuestra vida, desde lo más personal e íntimo como nuestra familia, nuestro hogar, algo más pequeño, hasta lo más público como nuestra carrera profesional, la labor que desempeñamos, nuestros amigos o las personas que conocemos. Todos los consejos que he dado en esta transmisión son el resultado de muchos acocachos aprendí, así como el poema que alguna vez algunos de nosotros hemos recitado en el colegio. Fue el resultado de muchos aprendizajes que he tenido en toda mi vida hasta mis 25 años actuales.
Quiero contarles un poco acerca de la historia de mi vida para que puedan comprender algunos de los consejos que he dado en esta transmisión. Yo he crecido en un hogar cristiano. Desde muy pequeña he escuchado a mis padres hablar de Dios. Hemos viajado juntos por muchos lugares a predicar del Evangelio y he estado rodeada por creyentes. Anteriormente comenté que han habido algunas personas que me han animado y me inspiraron a estudiar la carrera de psicología. Comenté y hablé acerca de un psicólogo cristiano, pero la mayor parte se la debo a mis padres. Ellos me inspiraron con su vida, el servir a los demás, el amar a las personas y tener vocación de servicio. A mis 16 años yo enfrenté la decisión de entrar a la universidad. Lo más difícil no fue a qué universidad voy a entrar, sino el desconocer las batallas que venían por delante. Aún recuerdo mi primer día de clases, lo recuerdo muy bien. Quería sentarme al último, al final, donde nadie me podía ver, pero terminé sentándome en la primera fila. Desde ese momento me gustó mucho la primera fila porque aprendía muchísimo más y me era más sencillo levantar mi mano. Pero en esos tiempos tenía 17 años, era muy joven y yo me recuerdo como una joven muy alegre, pero estaba cargada de muchos miedos e inseguridades. Ahí en ese salón, me acuerdo que era un cuarto piso, escuchaba un sinfín de cosas, de diferentes ideologías, de diferentes posturas, y respecto a la filosofía, a la psicología e infinidad de temas. Yo iba escuchando y todos esos temas despertaban mi curiosidad, me hacían querer saber más y de eso no hay ningún problema. En esos tiempos yo recuerdo que en las iglesias no habían cursos de apologética, así que buscaba por internet todo lo que quería saber y quería conocer. Es por eso que digo que la información en internet no necesariamente está completa. Y a todo esto de mis dudas y de las preguntas que yo tenía, se sumaba algunas críticas que yo vivía en la universidad por algunas personas que desconocían acerca de Dios, que lo tomaban como algo banal o sin importancia y que personalmente me decían que yo estaba equivocada, que era tonta o no lo suficientemente inteligente como para saber más. Algunas personas me decían, tú eres cristiana porque tu familia es cristiana, si no, no lo serías. Y estaba luchando con muchas palabras que decían acerca de mí, que me estaban hiriendo. Así que toda esta etapa fue realmente muy dolorosa y confusa para mí. Tenía 17 años, como comenté, estaba cursando los primeros meses, el primer semestre de mi carrera profesional y me sentía confundida acerca de mi fe. Para mí era algo muy difícil de admitir. Era muy difícil sentarme con alguien, mirarle a la cara y decirle, ¿sabes qué? Me siento confundida. ¿Sabes qué? Tengo preguntas. ¿Sabes qué? Hay cosas que no entiendo y que necesito resolver. Para mí era muy difícil porque sentía que cargaba un título de esta persona es cristiana, no puede confundirse, esta persona es cristiana, no puede cometer un error. Pero mi realidad era otra, yo me sentía muy confundida. Estaba enfocada en los juicios de otras personas. Así que esta temporada, por no contarlo a nadie, por no pedir consejos, luché mucho con mis padres, porque eran las personas que estaban más cerca a mí. Les lanzaba indirectas, hacía algunas preguntas hirientes y les decía, seguro ustedes son cristianos porque alguien más les obligó. Y no era que a mí me obligaban o me decían vamos a la iglesia. Bueno, cuando uno es pequeño sí en parte te obligan, pero yo no tenía tanto fundamento de mi fe. Así que esta temporada luchaba mucho y yo sentía y sabía que mi corazón se estaba llenando de orgullo y de soberbia. Esta historia, la verdad que es la primera vez que lo cuento en vivo, jamás lo he contado, así que
Qué bueno compartirlo con ustedes. Pero para lo que soy ahora, en ese tiempo yo estaba cargada de orgullo. Para mí era yo saber, yo conozco más, yo sé. La palabra yo sé la tenía tatuada aquí en la mente. Porque yo sentía que todo el conocimiento que tenía, todo lo que sabía era mucho más. Era mucho más. Y dejé de tener dudas y estas dudas se convirtieron en raíces que formaron conocimiento y empezaron a ser parte de mi vida y formaron una realidad. Así que fueron muchas noches llenas de angustia y desesperación. Yo empezaba a preguntarme y a decir, ¿dónde está ese Dios del que escuché hablar? Hasta que un día recuerdo, fue una noche, como 7 de la noche, algo así. Era en temporada de clases, me parece que era un mes de abril, mayo, algo así. Como estos días, algo muy parecido a la verdad. Yo recuerdo estar sola en mi cuarto, no sé si mis padres estaban ocupados o si estaban en la iglesia, pero yo estaba sola en mi cuarto, en mi pequeña habitación, y de repente sentí unas ganas enormes de llorar, como nunca en mi vida. Yo soy una persona muy sensible, pero esa vez creo que es la vez que he llorado como nunca en mi vida. Así que mi llanto me llevó a arrodillarme en el suelo, y de repente sentí unas ganas enormes de decir esto, que me acuerdo tal cual las palabras, pero lo he apuntado por si me olvido. Y recuerdo que dije, si tú eres el Dios del que alguna vez he escuchado hablar, por favor no me dejes en la confusión y sálvame. Solamente dije eso. Por favor, no me dejes en la confusión y sálvame. En ese momento yo me arrepentí totalmente. Sabía que mi confusión me había llevado a enojarme, a criticar y a pensar que estaba en lo cierto. Y sabía que en ese momento Jesús me había salvado. En ese momento me di cuenta que había recibido de su salvación. Y al que alguna vez llamé Dios y sentía que estaba muy lejos de mí, como a kilómetros, así súper distante, ahora puedo llamarlo Padre. Y sé y tengo su promesa conmigo, que siempre va a estar conmigo, pase lo que pase. Yo creo que Él fue quien dio un propósito verdadero y eterno a mi carrera profesional. Ya no era voy a estudiar para ganar dinero, voy a estudiar para un momento tener una empresa y hacer muchas cosas aquí en la tierra. Ya mi sueño ya no era básicamente lo que se hace aquí en la tierra, sino que mi sueño se empezó a convertir en algo más eterno. De pasar de ser una niña, una joven muy insegura, muy llena de temores, empecé a darme cuenta que el Espíritu Santo estaba conmigo en todo eso, y aún en mis temores Él me abrazaba y me daba consuelo y me animaba a seguir. Todos aquellos ideas confusas que yo tenía, Él las fue transformando en todas las palabras que decían en la Biblia, en su palabra, en sus verdades. Así que desde ese momento muchas cosas empezaron a cambiar y Él le dio un giro de 360 a mi carrera y empezó a tener un sentido más eterno. Desde ese momento me encanta mucho animar a las personas a poder compartir, a poder hacer apoyo para los demás, a poder escuchar las historias, porque nos necesitamos los unos a los otros. La verdad es que tengo que admitir que no ha sido nada fácil. Llevo aproximadamente 8 años o más desde que estudié la carrera. Creo que 10 años, si no me equivoco, 10 años desde que estudié la carrera. Y no ha sido nada fácil. Desde que acepté a Jesús y Él me salvó, el camino ha sido difícil, pero no ha sido imposible. Y es una maravilla ver todos los días la mano del Señor obrando de distintas formas. Yo recuerdo que sufría mucho cuando veía profesores que me atacaban, que se burlaban,
pero decidí dejar de frustrarme por ello y empezaba a orar. Y recuerdo que tenía los nombres específicos de algunos profesores y pedí al Señor por ellos. Y tenía profesores que pasaron de burlarse del Espíritu Santo, de burlarse de la palabra, a decir, bueno, puede que sí exista, ¿no? A tener profesores que compartían testimonios de otras personas. He comprobado que si le entrego a Él mis sueños, anhelos y deseos y empiezo a disfrutar y amar los sueños que Él tiene, mi vida empieza a cargarse aún más de propósito, de esperanza, de fe y de amor. En el camino siempre van a haber retos, pero en Él podemos sentirnos seguros y confiados. De todo corazón espero que este tiempo corto que hemos tenido para conversar y que yo te he podido compartir algunas cosas pueda animarte a valorar más a tu iglesia, a la iglesia global, a la comunidad en la que estás, a tus pastores, a tus líderes, a los consejos que te dan y sobre todo puedas aprender a valorar la palabra del Señor y todas las verdades que Él tiene para ti. Y a dejarle a Él toda tu vida profesional. No tenemos que tener miedo de lo que viene o de lo que puede pasar, porque si es el Señor que nos dirige hacia una carrera, es el Señor el que nos ha puesto en una carrera, Él es quien nos va a guiar en todo el proceso. Y aún en los momentos de lucha y aún en las dificultades, Él es quien nos va a animar y va a ser, creo que, la primera persona en la que ponga su mano en nuestra espalda y nos diga, sigue, porque por algo yo te he puesto en este lugar. Así que donde estás, tal vez estés estudiando una carrera diferente a psicología, tal vez estés estudiando diseño, tal vez comunicaciones, etc. Hay muchas carreras. No te olvides que si le entregas esa carrera al Señor y se lo entregas en servicio a la iglesia en donde estás, las cosas tienen aún más sentido. Yo creo que mi carrera empezó a tener más sentido cuando empecé en darlo a servicio a los demás y en servicio al Señor. Vamos a tomarnos un tiempo, quiero tomar un tiempo de poder orar por ti, de poder bendecir tu vida y vamos a ir a eso. Gracias, Señor, por este espacio en el que nos has dado de poder compartir de ti. Tú eres quien mejor conoce lo que es mejor para nosotros. Tú eres quien mejor conoce la historia de nuestra vida. Tú eres el autor perfecto de las verdades sobre nosotros. Yo te pido, Padre, por todos aquellos que han escuchado, escucharán esta transmisión, por aquellos jóvenes que están por decidir una carrera profesional, que tú puedas encaminarlos hacia lo que tienes para ellos. Que no sea lo que los demás esperan, lo que los demás quieren, sino lo que tú quieres para ellos. Que cada uno de los que escuchan esta transmisión puedan cumplir el propósito, el diseño por el cual tú los trajiste a esta tierra. Te pido por aquellos jóvenes que ya están dentro de una carrera profesional, que están estudiando algo específico, que tienen profesores a cargo, que puedan ser influencia en el lugar donde están, que no haya barreras, que no hayan ruidos que limiten la voz que tú les has dado, que puedan hablar fuerte y claro acerca de tus verdades en el lugar donde les ha tocado, que puedan hablarle a la vida de los profesores con humildad, con paciencia, que puedan inspirar a otros estudiantes a creer en ti. Te pido, Padre, por todos aquellos que son profesionales y ya tienen una carrera establecida, que puedan servir con esta carrera, que puedan animar, apoyar a otros con la carrera que tú les has dado, porque sabemos y reconocemos que todas las carreras provienen de ti. Aún aquellas carreras que tal vez no entendemos o aquellas carreras que queremos dejar a un lado. Sabemos que todas estas carreras se someten a ti y a lo que tú quieres, Señor. Queremos ser una iglesia global, una iglesia que apoya, anima y acoge a los profesionales. Queremos ser una iglesia que no tiene miedo, que no cierra las puertas, sino una iglesia que los recibe y que puede dar orientación a profesionales.
Gracias, Señor, por ese tiempo, por ese espacio. Y te pido que traigas claridad a aquellos que tal vez están en confusión, que traigas seguridad a la identidad de aquellos que aún tal vez siguen en duda. Padre, te pido por aquellos que aún no saben qué escoger, que tú les puedas poner personas precisas de su vida, personas que les animen, personas que les apoyen y les inspiren, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberte unido a este tiempo. Ha sido un gusto enorme el compartir contigo. Espero que la próxima vez no sea solamente por cámara y podamos unirnos físicamente todos, podamos tener la libertad de abrazarnos y de compartir. En este tiempo en el que estamos guardándonos, ¿no? Estamos en casa, puedas disfrutar de tu familia, puedas disfrutar de tener un espacio de intimidad con el Espíritu Santo y puedas disfrutar el conocer lo que Él tiene para ti, que yo estoy segura que te vas a sorprender cuando lo sepas. Te mando un abrazo enorme desde acá y espero que nos veamos muy pronto. Adiós.